Si hoy abres las noticias y todo te parece desorden, si sientes que las piezas de la historia se caen unas sobre otras, escucha esto. Lo que en los ojos del mundo parece un final descontrolado, ante los ojos del autor, es la escritura que avanza, trazando paso a paso la llegada de una plenitud prometida. Descubre cómo un final aparentemente caótico es, en realidad, el camino hacia la plenitud. Imagina un parto, contracciones, dolor, estruendo, incertidumbre. Desde fuera, alguien podría decir que la casa se desmorona. La hermana del parturiente podría pensar que algo ha salido mal. Pero dentro de ese proceso hay orden, hay ritmo, hay propósito. Cada contracción acerca la vida a su salida. Así son las señales que nos describió Jesús. No son sin sentido, sino estocadas de la historia que empujan hacia un inicio nuevo. No os hablo para minimizar el sufrimiento ni para disfrazar la gravedad de lo que acontece. Hablo porque la Escritura nos muestra un tejido entre lo oscuro y lo redentor. Hay una pregunta que debemos hacernos desde ya. ¿Miras el tiempo desde la perspectiva del miedo o desde la perspectiva del autor que conoce el final? La respuesta cambia la manera en que vives hoy. Antes de seguir, si esta palabra está tocando tu corazón y quieres profundizar en estos temas desde una lectura bíblica sólida, suscríbete y descarga el estudio breve que hemos preparado sobre escatología práctica. Es un recurso pensado para ayudarte a entender las Escrituras sin sensacionalismos, con calma y fidelidad. Mateo 24 y Lucas 21 son, en la narrativa cristiana, como el mapa que Jesús dejó a su pueblo sobre cómo leer los tiempos. Él no habló para sembrar terror gratuito. Advirtió con claridad sobre 3 peligros fundamentales: el engaño, el aumento de las señales y la necesidad de perseverar. En ambas escenas, Jesús menciona guerras, hambres, seísmos y persecución. Describe también la aparición de falsos maestros y profetas capaces de seducir a muchos. Pero hay una imagen que vuelve una y otra vez: las contracciones. No es una metáfora menor. Jesús compara el tiempo final con un parto. El dolor es real, la intensidad crece, pero el fin es el nacimiento de algo nuevo. Cuando leemos esas páginas, hay 2 preguntas urgentes que debemos responder. ¿Qué nos advierte más, el fenómeno natural o la seducción espiritual? Y en segundo lugar, ¿qué actitudes nos exige esta advertencia? Jesús no se queda en la descripción de catástrofes. Dirige su palabra hacia la responsabilidad del creyente. Estar vigilante, mantener la fe, no dejarse arrastrar por el engaño. Pero cuidado, la primera amenaza no son los terremotos, es el engaño. Un terremoto hiere la tierra, un falso Mesías hiere la fe. La Escritura nos alerta repetidas veces contra quienes, con palabras dulces y apariencias de verdad, desvían el corazón hacia la dependencia de hombres o sistemas. Es por eso que Jesús enlaza señales con una exigencia moral: permanezcan firmes. La intensidad de los signos no anula la llamada a discernir. Si queréis una clave para no ser llevados por la corriente de la decepción, la encontraréis en la vigilancia y en la fidelidad diaria. No se trata de acumular teorías, sino de cultivar una relación con aquel que será visible y real cuando regrese. Mantener lámparas encendidas, vida de oración, comunidad fiel y testimonio coherente. Esas son las vacunas contra la seducción. Las señales en la naturaleza y la moralidad parecen hablar con la misma voz. Romanos 8 pinta con trazo amplio una creación que gime. No es un gemido sin sentido, sino la expectación ante la revelación de los hijos de Dios. La creación no es simplemente escenario, es partícipe del drama que se desarrolla. Cuando la Escritura dice que la creación gime, no está rotunda ni fatalista, está anticipando una liberación. Lo que hoy vemos,
huracanes, sequías, catástrofes, pero también el desplome de sistemas humanos, debe leerse desde esa esfera cósmica. La dimensión moral es igual de llamativa. Jesús advierte que el amor de muchos se enfriará. No es un detalle menor. La pérdida del amor fraterno es quizá la señal más cotidiana y peligrosa. El mundo puede sobrevivir a cambios económicos, no sobrevivirá sin amor. Cuando el amor entre los hombres se enfría, cuando el interés personal, la avaricia o el consumo sustituyen la compasión, la comunidad cristiana pierde su testimonio más básico. Por eso la exhortación es pastoral y práctica. Aman más los que andan más pegados a la vida de Cristo. Si vuestro amor disminuye, estad seguros de que algo en vuestra comunión está siendo erosionado. En este punto surgen otras preguntas. ¿Qué papel tiene el sufrimiento? ¿Es castigo, purificación, advertencia? La Escritura presenta la tribulación con matices. Hay juicio, sí. Hay purificación, sí. Hay exposición de lealtades también. La gran tribulación, tal como aparece en los textos apocalípticos, no es un mito para morbo. Es un proceso que sacude las seguridades humanas y revela quién es quién. En medio de esa purga, la narrativa bíblica no abandona la idea de un remanente. Hombres y mujeres sellados por Dios, testigos que no se doblegan. No todos los que profesan serán hallados fieles, pero los que permanecen no están solos. La misma Escritura garantiza ayuda, comunidad y finalmente rescate. Aquí conviene detenerse en la figura del anticristo, no para construir una caricatura, sino para reconocer su modus operandi. 2. Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis coinciden en mostrar a una fuerza de engaño, no necesariamente una única persona monstruosa, sino un sistema y una persona que personifica una alternativa de lealtad. El anticristo busca adoración, no solo la adoración literal, sino la adhesión total del corazón a un orden que excluye a Dios. Su poder real no viene solo de fuerza bruta, sino de seducción, soluciones aparentes, promesas de seguridad, prestigio social. Por eso la Escritura advierte, la apostasía se labra más por promesas que por coerción. Entended bien, cuando hablamos del anticristo no estamos señalando a nadie de entre los nuestros, ni leyendo la política contemporánea como cumplimiento automático. La Escritura no pretende un teorista de conspiraciones, pretende formar anticuerpos teológicos en la Iglesia, discernimiento, fidelidad y valentía para decir la verdad, aun cuando el resto del mundo adore la mentira. La gran tribulación entonces tiene un doble rostro. Por un lado, es juicio que desenmascara y purifica. Por otro, es terreno donde la fidelidad se prueba y se forja. Las historias de Noé y de Daniel son paradigmas que la comunidad cristiana debe contemplar con atención. Noé construyó en tiempo de incredulidad. Daniel oró en medio de una cultura hostil. Ambos vivieron como extranjeros con un propósito, obedecer y confiar en la promesa de Dios a pesar de la incomprensión. Esos modelos no son simples ejemplos del ayer, son manuales de conducta en épocas de prueba. Ahora bien, ¿cómo actuar en lo cotidiano ante estas realidades? La respuesta bíblica es concreta: vigilancia, santidad y misión. Vigilancia, porque las señales piden ojos bien abiertos. Santidad, porque el juicio y la santidad siempre se cruzan. Misión, porque vivimos para testificar hasta el final. No se trata de temor paralizante, sino de prontitud operativa. Mantener las lámparas llenas, las manos ocupadas en buenas obras y la boca proclamar la gracia que transforma. Pequeños ganchos para no perder el hilo. ¿Qué estarás dispuesto a perder por Cristo cuando todo lo demás se vaya? ¿A quién anunciarás la esperanza cuando el ruido sea mayor que la claridad? Responder a estas preguntas no es teórico, es preparar un corazón que, en la hora difícil, permanezca íntegro.
A medida que avanzamos hacia la descripción más oscura de los tiempos, conviene recordar que la Escritura no deja el drama sin una trama de esperanza. Las mismas páginas que hablan de juicio anuncian restauración. No cierro la puerta a la severidad. El juicio existe y es real. Pero la severidad no es el último acto del autor. Antes de eso, llegaremos a una intervención decisiva: la venida de Cristo. Los escritos apocalípticos lo presentan como visible, glorioso y definitivo. La segunda venida no será un rumor. Será una manifestación abierta, acompañada de rescate para los fieles y juicio para los que rechazaron la verdad. Sin embargo, entre los signos y la consumación hay capítulos que debemos atravesar y entender. Hablemos con claridad sobre la función del juicio. No es siempre venganza caprichosa, en muchas ocasiones es restauración a través de la corrección. La pasión con que Dios actúa en la historia es la misma que impulsa a un padre a disciplinar. Amor que no deja la degeneración sin confrontación. Esa dimensión pastoral del juicio nos ayuda a no caer en la indiferencia ni en el morbo. Pero no nos engañemos. Hay quienes aprovecharán la crisis para presentar un falso remedio. Surgirán líderes carismáticos con soluciones aparentemente definitivas, sistemas que requieren lealtades absolutas y filosofías que prometen orden a cambio de renuncia a la verdad. Cuando eso ocurra, recordad que la fidelidad se muestra en la pequeña disciplina cotidiana. La lectura de la Escritura, la oración comunitaria, la amistad que exhorta, el testimonio que no vende su alma por aceptación. A esta altura algunos podéis sentir ansiedad, otros alivio, y otros quizá una llamada clara a la acción. Es natural. El corazón humano reacciona de muchas maneras ante la consideración del fin. Pero permitidme insistir en una nota pastoral. La esperanza no es ingenua, es robusta porque descansa en la soberanía de Dios sobre la historia. Isaías hablaba de un Dios que anuncia el fin desde el principio. No es una promesa vacía, es la seguridad de que la historia tiene autor y que su intención es la restauración. Os invito a recordar la imagen de la ciudad novia en el Apocalipsis. Una ciudad no hecha por manos humanas que desciende del cielo, preparada como esposa engalanada para su esposo. Esa imagen no es mera poesía, es la promesa de que la redención alcanza a la vida cotidiana. Calles, relaciones, trabajo y gozo restaurados bajo la presencia de Dios. La nueva creación es más que un escape. Es la restitución de todo lo creado al propósito original, habitar con Dios en justicia y paz. Y sin embargo, entre la promesa y la llegada hay un movimiento que cuesta aceptar: la purificación. No es agradable, pocas cosas lo son. Pero la purificación no pretende destruir sin sentido. Pretende recrear el corazón humano para que pueda soportar la luz. En ese proceso, la comunidad cristiana no debe permanecer como compañía de quejidos, sino como taller de esperanza, hospedaje para los quebrantados, mano amiga para los caídos, predicadores de reconciliación donde otros solo ofrecen teorías. He aquí una pregunta que quiero dejaros. Cuando el reloj de la historia parece acelerar, ¿a qué ritmo corres? ¿Al ritmo de la noticia, alimentando el miedo, o al ritmo de la fidelidad, alimentando la esperanza? La diferencia entre ambas carreras no es pequeña. Puede marcar la eternidad de vuestras decisiones. Mientras nos acercamos a los capítulos más intensos, la manifestación del engaño, el auge de la tribulación y la expectativa de la venida, necesitáis una base práctica hoy. Permítanme ofrecer 3 deberes concretos y formativos. Primero, cultivar una vida de oración que no sea episódica. Segundo, practicar la hospitalidad y la comunidad, porque la prueba revela la necesidad de hermanos. Tercero, proclamar la verdad con gracia a quienes aún no conocen la esperanza.
Estas tres disciplinas son la respuesta práctica a la enseñanza bíblica: vigilancia, santidad y misión, en ese orden. A medida que avanzamos, veremos la naturaleza más precisa del poder engañoso, su habilidad para mezclar verdad con mentira, su capacidad para ofrecer orden a costa de la libertad, su talento para presentarse como salvador cuando es destructor. Comprender esto no es para aumentar vuestra desconfianza general de todo, sino para afinar el discernimiento. Hace falta aprender a oír la voz de Cristo por encima de la multitud. En los próximos tramos atenderemos con más detalle a cómo la Escritura describe la llegada y la derrota del enemigo, y qué significa para vosotros que Cristo venga en las nubes, acompañado de poder y señales. Pero antes de adentrarnos en esa visión, quiero detenerme en una escena cotidiana que revela lo esencial: la comunidad en la prueba. Recordad a los primeros cristianos, que en persecución no se escondían para salvar su piel, sino que se reunían para partir el pan y orar. No era heroísmo teatral, era práctica cotidiana de fe. En tiempos de oscuridad, la comunidad se convierte en la lámpara que guía. ¿Qué tipo de comunidad seréis vosotros cuando las aguas suban? ¿Un barco que se hunde con la misma ansiedad que el mundo, o un arca en la que se acoge a los que claman por ayuda? La comparación con el arca de Noé no es accidental. No siempre el arca fue entendida ni celebrada por quienes la rodeaban, pero dentro de ella hubo preservación. Aquí, a mitad del camino entre la exposición y la consumación, hay una pausa que exige decisión. No es suficiente saber los signos, hay que entrar en la práctica de la fidelidad. No es suficiente temer el juicio, hay que abrazar la justicia y la misericordia. No es suficiente esperar la venida de Cristo como espectador, hay que vivir como testigo activo. Y en este punto, mientras trazamos la cartografía de los días venideros, surge una tensión que no podemos eludir: la certeza de la victoria frente a la incertidumbre del camino. La Escritura no nos promete facilidad, nos promete un final pleno. Mientras el mundo percibe fragmentación, nosotros vemos un proceso que conduce a plenitud. Pero esa visión exige una respuesta. No basta con asentir doctrinalmente, se requiere coherencia práctica y valentía para vivirla. Pronto hablaremos de la manifestación final de Cristo y de cómo, en aquel momento, las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento convergen en una sola canción de justicia y restauración. Antes de esa escena culminante, debemos comprender cómo actúa la oposición, su astucia, su atractivo y sus límites. Recordad, conocer al enemigo no es obsesión, es preparación. Ahora os dejo con una imagen que quiero que retengáis: el cielo como una página que se rasga. No es un espectáculo para morbo, es la revelación de la presencia de aquel que entrará corporalmente en la historia para hacer justicia y traer plenitud. Cuando eso suceda, y sucederá, los que hayan confiado y permanecido, aunque heridos, serán bienvenidos en la casa que el Padre ha preparado. En el siguiente tramo, entraremos con mayor detalle en la figura que encarna el engaño y en la descripción bíblica de su derrota. Abordaremos cómo la Escritura habla del juicio final, de los libros abiertos, del libro de la vida y de la ciudad novia que desciende. Pero antes de continuar, quiero que os quedéis con esta pregunta sencilla y práctica: ¿qué sacrificaríais ahora para estar listos entonces? ¿Será tiempo, confort, reputación o algo más? La respuesta forma el carácter que os acompañará en la hora decisiva. Si la pregunta que dejé en el aire os ha movido algo por dentro, entonces escuchad la respuesta bíblica que se despliega como brújula. La preparación exige renuncia y fidelidad diaria. Renunciar no siempre significa perder. Muchas veces significa soltar para ganar aquello que perdura.
¿Estáis dispuestos a intercambiar comodidades temporales por integridad eterna? Esa tensión define la vida de fe en los días que se anuncian. Entramos ahora con más detalle en la descripción de la oposición. Cuando la Escritura habla del poder del engaño, no se refiere únicamente a teatralidades demoníacas ni a máscaras grotescas. Habla de propuestas plausibles, atractivas, razonadas. El anticristo, tal como lo presenta según los Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis, no es esencialmente un monstruo que carece de inteligencia moral. Es una figura que imita la luz para atraer adoración. Busca sustituir el objeto legítimo de confianza por un sustituto que promete orden, seguridad y sentido a cambio de la sumisión del corazón. Por eso los creyentes son llamados a discernir no solo por la extravagancia del discurso, sino por la congruencia con la verdad que hemos recibido. ¿En qué consiste, entonces, esa prueba de discernimiento? Primero, en conocer la Escritura con profundidad práctica, no como ejercicio erudito, sino como respiración diaria. La palabra actúa como un probador de espíritus. Cuando la verdad se mezcla con la mentira, la Escritura detecta el envenenamiento y nos da criterios para separar. Segundo, en mantener comunidad que confronte y acompañe. La soledad es terreno fértil para ser seducido. Tercero, en la constancia de la oración que no se agota en emociones pasajeras, sino que es conversación y entrega sostenida. Imaginad por un momento a dos hermanos. Marta, que en un pueblo pequeño mantuvo su fe en público y en secreto, y Luis, que en la gran ciudad se alimentaba de noticias sensacionales y teorías que prometían respuestas fáciles. Cuando llegaron las presiones, presión social, marginalización económica, la oferta de soluciones que pedían compromisos morales, Marta se mantuvo por la disciplina de la comunidad. Luis vaciló porque su fe había sido más espectáculo que sustento. No es una historia de juicio con billetes de entrada, es un llamado a practicar la fe de modo que, cuando la prueba llegue, el cuerpo espiritual tenga músculo para resistir. La gran tribulación, tal como la describe la Escritura, tiene un propósito formativo y judicial. No es un simple castigo caprichoso, sino un acto de soberanía que desnuda ídolos y revela lealtades. Aun así, en medio de la severidad se abre la puerta de la gracia. Dios no olvida a los suyos. La Escritura habla de un remanente sellado, de aquellos cuyas vidas han sido compradas y preservadas por la fidelidad del Señor. Esta imagen no es para exclusivismos orgullosos, es una llamada a buscar esa pertenencia mediante arrepentimiento, fidelidad y obediencia. Hablar de juicio exige equilibrio. La justicia divina no es frialdad administrativa, es rectitud que ama. Cuando los libros se abran y las obras sean ponderadas, no asistiremos a un tribunal inhumano, sino a la exposición de lo que cada corazón ha elegido. El libro de la vida es una imagen poderosa, no una cuenta mercantil insensible, sino la forma de expresar que hay una relación con aquel que nos llama por nombre. Si nuestra relación fue de respuesta al Evangelio, ese nombre está inscrito donde debe estar. Si no, la Escritura no oculta la realidad de consecuencias. Pero incluso en el juicio, la misericordia y la justicia se encuentran, porque la oferta de reconciliación estuvo hecha y el llamamiento resonó. La visión apocalíptica de la segunda venida es clara en su literalidad. Cristo vendrá y su venida será visible y consumadora. No será un rumor escondido ni una teoría escondida en cabeceras. Será la manifestación gloriosa que pondrá fin a la mentira. Imaginar a Cristo, no como una sombra lejana, sino como la presencia que viene a restituir, transforma nuestra vida presente. Cuando pensamos en la resurrección de los muertos, no hablamos en metáforas. Hablamos de cuerpo, de humanidad restaurada, de la reunificación de lo creado con su Creador.
Esa esperanza define la forma en que afrontamos la pérdida, con la certeza de que la muerte no es la palabra final. Y cuando la Escritura describe la escena de la derrota del enemigo, no solo hay perímetros judiciales, sino también poética de victoria. Satanás, la serpiente antigua, será reducido a lo que siempre fue, acusador sin poder final. La última página revela su destino. Esa certeza no trivializa el dolor presente, pero lo encuadra en una historia con autor que gana. No es una esperanza abstracta, es la convicción de que la realidad será transfigurada, de que las lágrimas serán enjugas y de que el luto tendrá un término. La narrativa culmina en la nueva creación. Apocalipsis 21-22 nos ofrece la imagen de una ciudad que desciende del cielo, del tabernáculo de Dios con los hombres, de calles donde no habrá llanto ni muerte. Esta no es una utopía humana, sino la culminación del proyecto creador. La humanidad restaurada en su relación con Dios. Las estructuras sociales convertidas por la justicia, la naturaleza cooperando en paz. La Nueva Jerusalén no es solo un destino, es la promesa de que la redención alcanza tanto a lo espiritual como a lo material. Es una seguridad que da forma a nuestras prioridades. Si lo que vendrá es más real que lo que pasa, entonces nuestras inversiones y afectos deben alinearse con esa realidad. ¿Cómo vivir a la luz de estas certezas? Volvamos a lo práctico, porque la teología se hace carne en el día a día. Ya he mencionado vigilancia, santidad y misión. Ahora desarrollémoslo con concreción. Vigilancia significa estar despiertos espiritualmente. No se trata de existir en un estado de ansiedad crónica, sino de cultivar percepción, discernir noticias, teorías y propuestas a la luz de la palabra y del espíritu. Eso implica ejercicio constante, lecturas bíblicas regulares, tiempos de ayuno y oración, supervisión comunitaria y formación doctrinal que no sea anecdótica. Santidad no se reduce a una lista de prohibiciones. Es la transformación de deseos, la ordenación del corazón hacia Dios y el prójimo. En la práctica, santidad se refleja en cómo usamos el dinero, en qué priorizamos nuestro tiempo, en cómo tratamos al vecino. Es coherencia entre confesión y conducta. La Biblia nos llama a ser santos porque Él es santo. Esa llamada nos libera de la apariencia y nos acerca a la realidad. Misión, por su parte, no es un complemento opcional. Vivir con la esperanza de la segunda venida nos pone en marcha. Si Cristo viene por un pueblo que testifica, entonces la misión es la herramienta de la preservación y la expansión del reino. Predicar el Evangelio con gracia, acompañar a los que dudan, abrir manos y casas a los quebrantados, enseñar a nuevas generaciones a amar la Escritura. Todo eso es misión. Recordad que Noé no solo se salvó, anunció el juicio. Daniel no únicamente resistió, mantuvo la fidelidad que llevó testimonio a su entorno. Nuestro testimonio debe ser tanto palabra como obra. Permitidme insistir en prácticas concretas que podéis incorporar hoy mismo. Primero, una disciplina de lectura. No una lectura pasajera, sino una meditación diaria que haga vibrar el corazón con la palabra. Segundo, cultivar círculos de responsabilidad. Amigos en los que se pueda confesar caída y recibir examen amoroso. Tercero, un plan de servicio. Identificar a una persona, familia o proyecto donde invertir tiempo regular en ayuda práctica y evangelio. Cuarto, formación continua. Cursos, estudios y acompañamiento para no depender del sensacionalismo, sino de la sólida instrucción bíblica. Quinto, practicar generosidad concreta con quien sufre, porque la caridad es la prueba visible de la fe. Ahora, acercaos a una verdad que suele ser incómoda. Vivir en santidad y misión exige renuncias reales. No hablo de sacrificios performativos, sino de elecciones que definen destino.
Tal vez signifique dejar un trabajo que nos obliga a comprometer principios, o ser valientes en una conversación difícil con un familiar, o priorizar la iglesia sobre el confort personal. Estas decisiones no son premios para los que quieren sufrir, son formas de coherencia. Cada renuncia nos pesa, pero también nos forma. En situación de persecución o prueba, la pregunta práctica que os propuse vuelve multiplicada. ¿Qué sacrificaríais ahora para estar listos entonces? Tal vez la respuesta comience por sacrificar la indulgencia por la verdad, dejar de consumir aquello que embota la conciencia, apartar la idolatría del éxito, la adoración del confort o la confianza en líderes humanos. La Escritura exige que nuestras priorizaciones no se confundan con propaganda mundana. Es un llamado a evaluar ¿qué abrazo más fuerte, el del Señor o el del mundo? A la par, hay promesas que sostienen la resistencia. Romanos 8 nos recuerda que la creación espera con anhelo y que nada podrá separarnos del amor de Cristo. No es optimismo ingenuo, es la certeza de que la muerte, la separación y el pecado no tienen la última palabra. Esa convicción libera para la santidad, porque quien conoce la seguridad de la casa celestial no teme perder la aprobación de la multitud. Quisiera detenerme en un elemento pastoral central, la dimensión comunitaria de la esperanza. La esperanza cristiana no es una experiencia individualista. La Escritura de los Apóstoles insiste en que la Iglesia es el cuerpo que acompaña en la espera. En tiempos de prueba, las comunidades que estarán de pie son aquellas que practicaron el perdón, la hospitalidad y la formación mutua. No se trata de perfección, se trata de practicidad. Los conflictos se deben abordar con humildad. Los líderes deben ser modelos de servicio. Las relaciones se guardan con sacrificio. Nunca subestiméis el poder de un abrazo en el momento de la angustia, ni la luz de una palabra oportuna. La iglesia es arca, hospital y semillero, y debería serlo ya hoy. La esperanza también exige que seamos mensajeros responsables. Predicar sin compasión o sin fundamento bíblico contribuye al ruido, no a la salvación. Debemos proclamar la verdad con ternura, sin manipulación emocional, invitando al arrepentimiento y ofreciendo la gracia. El llamado al arrepentimiento no es un ultimátum frío, es una puerta abierta a la vida. Invitar a alguien a Cristo significa acompañarle en su proceso de liberación, enseñanza y discipulado. Nunca olvidemos que la gran comisión está entrelazada con la compasión. Además de la comunidad, hay un llamado a construir memoria. La tradición bíblica nos legó relatos que no están para quitar incertidumbre, sino para fortalecer la identidad. Recordad a Abraham, que marchó sin saber el destino, a Noé, que obedeció en medio de la burla, a Daniel, que vivió con integridad en la corte, a los mártires que no vendieron su fe por seguridad. Estos ejemplos no son reliquias de moralismo, sino estímulos para hoy. Aprended su valentía, no su bravuconería, su dependencia, no su autosuficiencia. Antes de cerrar la exposición teológica, es necesario hablar sobre la confianza en medio del dolor. Mucha gente sufre genuinamente, pérdidas, tragedias, enfermedades. La predicación escatológica no debe ser pretexto para minimizar ese sufrimiento. Por el contrario, la esperanza escatológica llega como bálsamo real que reconoce la herida y promete la cura. No transformamos el dolor en mero dato doctrinal. Lo abrazamos como parte del camino y proclamamos que frente al dolor hay una presencia que acompaña y una promesa que restaura. Y ahora llegamos a la parte decisiva, la respuesta. La Escritura llama a la decisión ahora, no en el último minuto. El llamado al arrepentimiento y la fe en Cristo es una invitación bienvenida. Volver a Dios, confiar en su obra redentora, vivir bajo su señorío. Si alguien aquí aún no ha puesto su confianza en Jesucristo, esta es la invitación pastoral. Venid tal como sois.
El Evangelio no exige otra cosa que reconocimiento de la necesidad y entrega al Salvador. Y si eres creyente, ¿cómo vivirás? Con coherencia, adoración auténtica, amor concreto y testimonio activo. Quisiera ofrecer ahora una guía práctica final de 12 meses para quien desea prepararse con seriedad espiritual. No la entendáis como checklist que compra la seguridad, sino como disciplina formativa. Primero, comprometed un tiempo diario de lectura bíblica de 15-30 minutos, acompañada de oración por la comunidad y el mundo. Segundo, elegid un mentor o grupo de responsabilidad que se reúna al menos quincenalmente para examen mutuo. Tercero, poned en marcha un proyecto de servicio local que dure todo el año. Alimentar a una familia en necesidad, enseñar a niños, acompañar a ancianos. Cuarto, revisad vuestras finanzas para practicar generosidad intencional. Apartad un porcentaje para dar y otro para emergencias solidarias. Quinto, formad un plan de preparación práctica, habilidades para ayudar en crisis, primeros auxilios emocionales, cuidado pastoral básico. Sexto, descansad y cultivad el gozo mediante prácticas de adoración comunitaria y familiar. Séptimo, manteneos informados desde fuentes responsables, evitando la intoxicación mediática que alimenta el pánico. Octavo, escoged un hábito que os ayude a sacar la mirada del yo. Ayuno mensual por intención comunitaria. Noveno, enseñad estas prácticas a los jóvenes, formad materiales, reuniones y espacios para que ellos también aprendan a vivir con esperanza. Décimo, desarrollad la hospitalidad como estrategia de testimonio. Una casa abierta es un mensaje que no admite excusas. Undécimo, un programa de lectura teológica anual para fortalecer la mente y el corazón. Duodécimo, un tiempo anual de retiro espiritual para revisar la trayectoria y recalibrar la vida. Os propongo esto no como algo imposible, sino como rutas pequeñas y sostenibles para que la esperanza se haga práctica. La fidelidad cotidiana es el terreno donde germina la valentía del remanente. Ya cerca del final, volvamos a la imagen que Dios sostén desde el principio, el parto. Las contracciones dolían, pero cada una acercaba la nueva vida. El caos aparente de la historia, entendido desde la óptica divina, es ese mismo movimiento de contracción que anuncia nacimiento. No minimizo las pérdidas, declaro que el dolor no es el destino. Jesucristo, al final de la historia, vendrá a completar lo que fue iniciado. Ese pensamiento debe llevarnos a una doble actitud: seriedad ante la amenaza del engaño y alegría ante la promesa del triunfo. Antes de la despedida, quiero hacer una invitación pastoral directa. Si hoy estás oyendo y tu corazón se mueve a reconocer la autoridad de Cristo, te invito a dar un paso. Confiesa tu necesidad, entrégale tu vida, pide perdón y acógele como Señor y Salvador. Si ya lo has hecho, renueva tu compromiso. Renueva tu dedicación a vivir con integridad y a compartir esa esperanza. Al final de este mensaje hay recursos que podéis descargar para profundizar en estudio bíblico y para recibir acompañamiento pastoral. Visitad el enlace en la descripción para acceder al material recomendado: guías de estudio sobre Mateo 24, un módulo sobre la teología del juicio y otro sobre la nueva creación, además de una hoja práctica para formar grupos de responsabilidad. Nota: clic en la descripción para más detalles. Cierro con una palabra de ánimo: no estáis solos. La historia no se ha enredado en manos caóticas. Tiene autor y redención. La promesa del retorno y la renovación no es consuelo para quietistas, sino impulso para valientes. Vivid como quien espera al esposo, amando y sirviendo, porque la venida de Cristo será la consumación de todo lo que el alma anhela. Estad vigilantes, mantened las lámparas encendidas, alimentad la fe con la palabra y la fraternidad. Y ahora, una oración breve.
Señor, tú que conoces el principio y el fin, venimos a ti reconociendo nuestra fragilidad y nuestra esperanza. Purifícanos, fortalécenos, haznos fieles en la prueba, que no nos dejemos seducir por falsos mesías ni por soluciones que exigen renunciar a ti. Danos gracia para amar más, para orar más, para compartir más. Ven pronto, Señor Jesús. Hasta entonces, que vivamos de tal modo que cuando tú vengas podamos recibirte con gozo y no con vergüenza. Amén. Mantened esta palabra en el corazón. Lo que parece caos no escapa al plan de Dios. Camina hacia la plenitud prometida. Sed fieles, amad con valentía y servid con alegría. Nos volveremos a encontrar en la senda de la esperanza.